Teorema de Tales es muy sencillo y lo que decía Tales es que eh, si tú tienes un triángulo y se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, pues se va a obtener un triángulo que es semejante al triángulo dado. Es decir, los segmentos van a ser proporcionales y los ángulos van a ser congruentes. Esto lo voy a explicar aquí otra vez. Es decir, tenemos dos rectas que se cruzan, no son paralelas, y si trazamos una serie de paralelas vamos a generar una serie de segmentos, en este caso más grandes, más pequeños. Aquí los vemos. Segmento AB, segmento BC, segmento A'B', A'C'. Esta serie de segmentos cumplen una propiedad, que es el teorema de Tales, que es que si tú divides este segmento AB entre su homólogo A'B', va a ser igual que si divides este otro segmento que se ha generado, BC, entre su homólogo B'C'. Esto es una cosa que a priori a lo mejor no la veis, pero enseguida vais a verlo haciendo los problemas, que son dos tipos, con triángulos rectángulos que son semejantes y otro tipo de triángulos que no lo son. Pero siempre se va a cumplir esta propiedad entre los segmentos, ya que sus ángulos son congruentes. Entonces, aquí vamos a poder siempre despejar eh, algún segmento que tengamos por ahí y que, por ejemplo, si se da en una altura de un edificio muy alto o otro tipo de cosas, pues vamos a poder despejar esa incógnita. Aquí veis, por ejemplo, que probablemente Tales se fijó en que no podía medir la altura de la pirámide de Keops, pero sí podía medir su sombra y sí podía medir la sombra si clavaba una estaca. Entonces tenía que haber dos triángulos semejantes aquí y ser semejantes entre sí. Por lo tanto, la semejanza entre estas longitudes de los segmentos que se generan entre las sombras y las alturas, pues tienen que cumplir esa proporcionalidad que hemos visto antes. En este caso, nuestra incógnita sería la altura de la pirámide de Keops y si planteamos el teorema de Tales, que es esta fórmula de aquí, es decir, la altura de la estaca dividida de la longitud de su sombra, la altura de Keops y la longitud de su sombra, tienen que ser iguales. Por lo tanto, aquí la altura la podemos despejar, ¿vale? Este problema típico, que consiste en medir la altura de un edificio, pues lo tenemos aquí planteado en nuestro libro de Anaya, ¿no? Álvaro se da cuenta de que para medir este edificio tiene que tiene que plantear varios triángulos semejantes. Para eso sabe medir lo que es la longitud entre la valla y el edificio y se retira 1,5 metros de esa valla. La altura de esa valla va a ser 3,5 y él mismo va a generar un triángulo grande, su posición va a generar un triángulo grande entre la altura del edificio, que es lo que buscamos, y la longitud total entre él y estas longitudes que se saben, ¿no? Que podemos medir. Entonces el planteamiento va a ser este. La altura de nuestro edificio, que es la incógnita, es X. Las longitudes que tenemos entre la valla y Álvaro son estas de aquí, las conocemos. Son 1,5 y 25 metros. Y sabemos también la altura de la valla. Entonces podemos plantear estos triángulos semejantes, ¿no? Este es rectángulo, el grande, y de estos dos triángulos semejantes que hemos planteado aquí, en este caso este que nos interesa fundamentalmente, pues no conocemos ni la H ni la A. Pero la A la podemos deducir porque si sabemos esta altura de 3,5 y sabemos la altura de Álvaro, pues va a ser la diferencia. Ese es el primer paso. Vamos a calcular la A. Y después, haciendo semejanzas aplicando tales, H y A, si los dividimos, van a tener que ser iguales que si dividimos uno de estos segmentos de aquí de los triángulos semejantes. En este caso, el triángulo semejante que hemos cogido es este grande, que es 25 y 1,5, ¿vale? Y este pequeño, que es 1,5. Por lo tanto, aquí tenemos planteado nuestras ecuaciones
y primero calculamos A, que hemos dicho que es la diferencia entre estas dos alturas, y planteando tales tenemos que esta longitud mayor va a ser dividida entre este segmento pequeño, tiene que ser igual a este segmento de aquí h entre su homólogo A, que es 1,85. Por lo tanto, aquí podemos despejar h. Hemos calculado la altura h de este triángulo semejante en el planteamiento geométrico, pero nosotros necesitamos la h, que es la altura del edificio total. Bueno, pues ya lo tenemos, porque sabemos la altura de nuestro querido Álvaro, que es 1,65, que es la que le tenemos que sumar a h para calcular el total de ese edificio. Por lo tanto, chicos, aquí hemos terminado.